Buenas noches, Gaveta. Buenas noches, disculpa por llegar tarde, pero no fue culpa mía, sino del tránsito. Martín Bustamante, un joven de 32 años que tiene un negocio en Palermo. Sí. Él publicó una carta que se viralizó. Dice, un comercio con un solo empleado en Palermo. Aporto al Sindicato de Comercio, a la Federación de Empleados de Comercio, al Instituto de Capacitación para el Comercio, el seguro de retiro obligatorio La Estrella. Cumple con la desinfección obligatoria con carísimas empresas habilitadas. Tiene reclamos pendientes de SADAIC porque pasa música en el local, de AADI, de CAPIF por la música que también pone, además de los trapitos de la calle, los grafitis que tienen que hacer limpiar las fachadas, y la gota que colmó el vaso y lo llevó a él a publicar esta carta diciendo que tenía que cerrar su comercio es que recibió una intimación de un abogado de gastronómicos reclamándole el pago de seguro de vida y sepelio al Fondo Convencional Obligatorio, contribución especial y caja solidaria y aportes a la obra social de su gremio. Bueno, y sigue la lista. Esto le pasa a un comerciante, seguramente a muchos de ustedes, que tiene un negocio con un solo empleado en Palermo. Es inviable. Pero eso es para lo que está en blanco. Cuando vos, para lo que está en el total, quiero decir, cuando vas al blanco estás en 70, es la presión fiscal verdadera. Vos sabés que con esa presión fiscal es con la que Suecia quebró a fines de los 80. Es decir, el estado de bienestar sueco, que tanto les gusta acá a los políticos porque ven la presión fiscal y se enamoran, ¿sí? Porque de eso muerden. ¿Sabés cuál es la verdad? Cuando el estado sueco tuvo esa presión fiscal, quebró y tuvo que hacer reforma de mercado y hoy tiene una presión fiscal por debajo del 40%, ¿sí? Y ahí están todos en blanco. Entonces lo que nosotros necesitamos es una drástica reducción del Estado y eso se hace bajando el gasto público. Y no es cierto que cuando vos tocas el gasto público tenga costo social. Lo que tenés que tocar son las partidas donde tienen interés en la corporación política. Y eso, sí, nosotros con Giacomini lo hemos explicado. O sea, hoy podrías hacer un ajuste de 9 puntos del PBI. Pero no se anima, chicos. Bueno, ese es otro problema. ¿Cuáles son esos gastos de los que estás hablando? De la corporación política. A ver, te explico cuáles son. Eliminaríamos de cuajo los subsidios económicos, pero yendo a un esquema de tarifa racional, no como lo que hizo Aranguren. Lo otro que eliminemos de cuajo es la obra pública yendo a un sistema a la chilena. Eliminamos de cuajo las transferencias discrecionales a la provincia. En 2 días cae el gobierno. No, eso no es cierto. A ver, esos son 6 puntos del PBI. Y ¿sabes qué? Además tenés que poner en caja, ¿sí? El sistema previsional. Esos son 3 puntos más. En Chile un chico tiene que estudiar y si sus padres no tienen plata, pero, no puede estudiar. Pero ¿dónde toqué yo? Modelos, perdona, pero es que yo no toqué ninguna partida social. No tomemos como válidos en su totalidad modelos que a lo mejor tienen falencias como las tenemos nosotros. ¿Sabes qué es lo saludable, Santiago, en este momento? Que estamos debatiendo carga impositiva. Nos estamos dando cuenta cuando vemos una factura de luz, que ahí sí coincido con vos, que la política en distintas provincias y en capital abreva de los costos fijos que pagamos, porque si no nos cortan la luz, para financiar situaciones que son non santas. Fueran ¿Cuál voluntarios, es el Estado que vos proponés, entonces? el más chico posible. Solo que haga seguridad y justicia, pero no lo puedes hacer de un día para el otro. Entonces tenés que hacerlo ordenadamente. Milei, ministro de Economía, porque no es factible y vamos a estar ilusionándonos con una idea, decir, che, qué genio, qué loco de atar, y no salimos de ahí. Vayamos a lo concreto. Nosotros le pedimos ¿No te parece concreto lo que acabo de decir? Pero vos no sos ministro, entonces vos tenés una idea que no la va a plasmar nadie. ¿Sabés por qué, Javier? Porque esto lo manejan los políticos. Y los políticos, cuando nosotros le pedimos que hagan el ajuste, que ordenen, no que le saquen un plan social a una persona, que ordenen, no te lo van a hacer porque necesitan esa guita infernal que manejan para seguir haciendo lo que hacen. Y para hacernos pobres. Y cada día más pobres. Pero por supuesto, y bueno, me parece que tenemos que reaccionar. Pero ellos se enriquecen y nosotros cada vez más pobres. Cada vez laburás más para estar igual. ¿Sabés qué dijeron los políticos ahora? Si recortamos el IVA en los impuestos tenemos 20.000 millones menos. Obvio que tienen 20.000 millones menos. El tema se lo devuelven a la gente que lo genera. ¿Qué hacen con esos 20.000 millones? Porque si nosotros ajustamos solamente en nosotros, porque cuando teníamos los subsidios estos ridículos, también teníamos la carga más alta de impuestos a las ganancias, ingresos brutos, nos llevan el 50% del sueldo a todos los que estamos en situación legal. ¿Le vamos a pedir a los políticos que den algún tipo de solución? Porque esto cómo se arregla, o subiendo impuestos que Pablo, no se puede, o subsidiando que no se puede porque no podemos contraer un centavo más de deuda, o pidiéndole a los políticos que hagan una reforma de lo público verdadera. Pero acá rajan a un ñoqui y se para el país. Pero ¿cómo reducís el Estado, Milei? Te acaba de explicar el país. Yo te doy otra alternativa. Yo te digo una cosa que va a pasar en el 2019. Explícamelo vos, ¿cómo reducís el Estado? A ver. Pues no es fácil. A ver, no, claro que no es fácil. ¿Sí? Y además vos tenés toda una estructura que está desequilibrada. Con lo cual,
Digamos, es una locura cortar los planes sociales, es una locura echar los empleados públicos son cuando sobren la mitad. ¿Está claro? Vos la única forma que podés hacer es bajar gastos que no tengan implicancia social directa. Y lo vuelvo a repetir. Eliminar de cuajo los subsidios económicos redefiniendo los contratos con el modelo que describí la semana pasada y que Aranguren usó otro. Eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada para que la plata no pase por las manos de los políticos. Eliminar las transferencias discrecionales a las provincias. Esos son 6 puntos del PBI. Y poner en caja el sistema previsional. Eso te da 9 puntos del PBI. No hagas trampa. Explica qué quiere decir poner en caja el sistema previsional. Yo te lo voy a explicar. El sistema previsional, claro que te Yo te lo voy a explicar. Déjame lo digo. Déjame que pero déjame que yo se lo digo. Un segundo, a los dos lo puedo atender, ¿eh? Sí, dale. Hablemos. Si querés batalla, Inexorablemente, como el sistema está quebrado, se lo tenés que decir a la gente y vas a tener que extender la edad jubilatoria. Sí. ¿Sabes por qué? Porque Argentina gasta en jubilaciones, en términos de PBI, lo mismo que Alemania. Y la población alemana es 40% Pero ahí más tenés vieja que la política, nuestra. ahí tenés que hacer política, Por eso yo ahí tenés sabía, un estaba parlamento haciendo que no te lo trampa. aprueba. Pero si al Parlamento no le importó pero- tocarle la guita a los jubilados con tal de llevarle guita al socialismo cloacal de la Eso no provincia de Buenos pasa. Aires. Vamos. Yo te digo que esa va a ser la primera medida que va a hacer Cambiemos si gana en el 2019. Exactamente. Anótenlo porque el agujero fiscal sale por el lado previsional. Ese es el agujero negro porque es el 45%. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a extender la edad jubilatoria. Van a aumentar la edad jubilatoria. Efectivamente, porque es cierto, además, tienen a un ver. agujero, infernal. además, Liliana, Cualquiera, permitime- permitime un minutito. Bueno, no me dejan Es hablar. cierto lo que vos decís. Ahora, van a extender la edad jubilatoria como está pasando en todas partes del mundo, porque es un problema que incluso excede a la Argentina. En nuestro caso es más grave, porque ingresaron un montón de gente que no hizo aportes. Claro. Eso es una realidad. Pero Ahora, aparte los sistemas estos están quebrados de inicio. Sí, sí. A ver, yo digo, Pero a ver, pará, si pero está ahora bien, que sí, lo sí, interrumpí. No es Pero- cierto que esté quebrado Con el el- sistema jubilatorio. ¿Cómo? No es cierto. Dale. Vamos, chicos. No es cierto que esté quebrado el sistema Está jubilatorio. quebrado. Está No, quebrado. No pero es me cierto. río por Lo el que- debate, no por... No, no La es edad cierto. Lo que jubilatoria. dice Milei no es cierto. No, bueno, está bien. No está digamos. quebrado el sistema Bueno, jubilatorio. genera déficit Dale la fiscal plata del que el aire. sistema jubilatorio genera Genera- y los genera beneficios. Chiche, No, está Chiche, todo no es bien. así. Atendelo a A ver, Chiche. Son ¿sabés muy pocos. dónde, Te digo ¿sabés más. dónde está el origen? Pará, te digo más. El sistema jubilatorio estadounidense está quebrado. El sistema Sí, el que jubilatorio está japonés no era está argentino. quebrado. No el era sistema argentino. jubilatorio argentino está recontra quebrado. Claro, es lo un quebraron problema, Dale la plata es que el un sistema problema genera. mundial. Pero no es cierto. No, pero Ahora, bueno, ahora, tenés a ver, que hacer las sumas y no las es restas. cierto, A ver, Santiago, Sí, a ver, Santiago, sí. déjame dar una explicación de por qué los sistemas previsionales están quebrados. Originalmente los sistemas de reparto fueron diseñados por un señor que se llamaba Otto von Bismarck, ¿sí? Lo pronuncié mal, Bismarck. El punto es el siguiente. Les prometía jubilaciones a los 65 años y la expectativa de vida de la gente era 40 cuando lo hizo. Claro. Entonces, esos fondos, sí, que tenían que ser capitalizados, ¿sabes qué hicieron los políticos? Se lo afanaron. Esa es la realidad. Entonces, cuando afortunadamente la tecnología permitió extender la vida del ser humano y vivimos más y mejor, ¿sabes qué empezó a pasar? No estaba la plata para pagarles. Entonces los sistemas quebraron. Vos necesitas aproximadamente entre 3 y 4 aportantes por cada pasivo. Y en Argentina ese número, por ejemplo, es 1, y pico. Ese es el disparate que hizo Cristina. Tienen razón. Sí. No, estaba por preguntarte si los demás que estamos aquí podemos decir algo sobre estas cuestiones. Oiga, Beta, porque diga lo que quiera. Acá Mire, el no, joven no, Martínez sí. de Oz, Sí, por favor. ¿El el joven estado qué? mínimo, Es su tema, el es su joven tema, sí, por Martínez favor. de Oz. No te equivoques, ese no era liberal. Ser liberal es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Estarías en un gobierno totalitario, con lo cual a mí no me vengas a correr con esa pavada. No, pero no te pases Por de favor, listo. Milei, pero se pasó Milei, de salame. Milei. Se pasó de Bueno. listo. Es muy Y no te pasional. da para pasarte conmigo porque te estropeo. Con respeto, Digamos, con respeto. sí, pero digo, la edad no le permite Con respeto. decir semejante barbaridad. Con respeto, ¿Cómo me va a Milei. acusar de lo que me acusó? Con respeto. O sea, encima es ignorante, porque encima no sabe. Digo, porque Martínez Por Dios favor. hizo un programa gradualista, ¿sí? Y eso seguro que no lo sabe. Y seguro que lo acusa de liberal cuando no lo era. Entonces, digo, yo no voy a permitir que me diga semejante barbaridad este hombre. ¿Te podés calmar? Sí, pero es un desubicado, es un maleducado. ¿Cómo me va a decir semejante cosa? Pero déjalo que hable, por lo Calma. menos. Sí, calmate. Pero bueno, si me agrede, yo lo voy a agredir. ¿Por qué me tengo que aguantar Por que me favor, agreda, por digamos, favor. una persona que carece de conocimiento de economía? Por favor.
Decime una cosa, Getón. Getón, pero Vos me amenazaste físicamente. no te amenacé físicamente. ¿No? Digamos, en el debate te ni estoy se diciendo. te ocurra, porque a pesar de la edad que tengo, te puedo partir la naricita. No, dale, viejo acabado. Por favor, Dale, por favor, con respeto. Desubicado. Con respeto. El primero que faltó el respeto fue él, Santiago. ¿Cómo me va a asociar con la dictadura? Bueno. Tenía 6 años en la dictadura, yo 5. Por favor, no quiero que grite más, mire, por favor. Sí. Carlos, discúlpame. Lo que quería decir es que la economía es un sistema y el Estado también es un sistema cuya función es regular la economía y otros aspectos de la sociedad. Si nosotros tomamos en una economía quebrada como la nuestra un aspecto que todos podemos tener razón, es decir, los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora son altísimos. Y no consideramos, por ejemplo, la necesidad de pagar que las altas ganancias paguen impuestos a la sueca, a la nórdica, a la chilena o lo más aproximado posible. No podemos equilibrar las cosas. Si vos quitás en la economía recursos de un lado, los tenés que proveer de otro. Eso es una ley hasta casi física. Y en el Estado es lo mismo. El Estado resuelve políticamente esas cuestiones. Se tomen las decisiones que se tomen, ya sea el Estado pequeño o el gran Estado, también eso es una cuestión política. Hay grandes Estados muy eficientes y pequeños Estados ineficientes. Entonces nuestro problema, que es lo que quiero decir, es que es político. Tenemos que hacer todo lo politizamos. Y si queremos reducir el Estado, los que lo ampliaron en el gobierno pasado se oponen, sacan los piqueteros a la calle, ¿no? Entonces, no podemos resolver ningún problema porque politizamos todo. Lo que decía antes, si mañana el Estado trata de racionalizarse, de hacerlo más pequeño, y en esto, considerando el Estado argentino, tengo acá coincido con él, no con el Estado mínimo más pequeño posible, pero sí con que este Estado hay que reducirlo y eficientizarlo además. Porque, por ejemplo, tenemos un problema, hay una enorme cantidad de funcionarios que deberían haber entrado por concurso y sabemos que no entraron por concurso, por lo tanto son ineficaces, cumplen mal con su función. El Estado, además de ser en lo posible rentable, tiene que ser eficiente. Si un gobierno, para ser muy esquemático, si un gobierno ultraliberal toma una medida de corte ultraliberal para solucionar problemas que son reales y verdaderamente necesitan de una solución, la oposición le impide no solo que aplique ese plan, sino hasta la discusión sobre ese plan. Si a la inversa lo hace un gobierno progresista que quiere aplicarle impuesto a las grandes ganancias, un modelo, no digo a la escandinava, pero a la uruguaya o a la chilena, para aproximarnos un poco, los liberales también le harán la vida imposible y nos pasaremos el tiempo, como nos lo venimos pasando desde hace décadas, impidiendo cualquier tipo de salida, cualquiera, y hundiéndonos cada vez más en el caos. Pero Carlos... This is a homage beat. This is a homage beat.